Buenas noches, saludos, un fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Eh, Domingo 27 de abril, últimos días del mes, son las 8 ya pasaditas y estamos listos para el programa de esta noche. Un programa de entrada, yo creo que se va a poner sumamente interesante. Hoy tenemos una plática con un invitado especial y vamos a tratar de aprovecharlo. Quiero darles la bienvenida, pedirles que por favor nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y que también participen con sus preguntas, sus reflexiones, sus aportes, lo que ustedes consideren que pudiera ser relevante para esta conversación que vamos a tener. Ustedes saben que el propósito de este espacio, el propósito que nos convoca todos los días es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Y vamos a seguirle dando virote a esa agenda y a ese propósito. Quiero darle la bienvenida. Ahora nos va a acompañar, por supuesto, Peter. Ustedes ya lo conocen, Peter Nataren, de ADE Santa Marta. Más adelante se va a incorporar también Leonel Herrera, periodista. Y ahora nos acompaña un docente de Harvard, el doctor Lanny Smith, que la vez pasada nos dijo que iba a estar, pero andaba en un tránsito ahí, no pudo estar hace una semana, creo que fue, o 2 semanas, pero ahora sí estamos acá y vamos a aprovechar esta plática. Este tema que vamos a discutir ahora es la segunda presidencia de Trump y sus influencias o impactos en estas relaciones que está creando a partir de gobiernos como el de El Salvador. ¿Qué está creando esto? ¿Qué está provocando? ¿Es una lectura hacia un entorno positivo o es una lectura hacia un entorno complicado? ¿Nos debería generar esperanza o nos debería de generar en realidad temor, alarma, alerta? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Respeto del marco jurídico constitucional y el de derechos humanos o en realidad se está tratando de romper estos marcos? Vamos a tratar de explorar en la medida de lo posible a partir de la experiencia, del conocimiento y de todo el análisis que se ha venido haciendo, pero ahora lo vamos a confrontar con el doctor Lanny Smith, docente de la Universidad de Harvard, que sin duda va a ser una plática interesante. Primero quiero darle la bienvenida, doctor Lanny, gusto de saludarle. Muy buenas noches y bienvenido a este programa. Aquí hay una comunidad bien activa en la plataforma digital, así que más tarde vamos a comentar con ellos. Bienvenido. Es un honor y placer estar con ustedes, donde sea, en El Salvador, en cualquier esquina del mundo, donde hay amor para el prójimo, para la prójima. Eh, eh, yo soy docente, es cierto, de salud comunitaria. Y mi entrenamiento es en esto, y en salud pública y en la medicina también. Y por eso tengo un poco de experiencia en El Salvador, en otra parte del mundo y aquí por ahora estoy viviendo, aquí en los Estados Unidos, dando clase en la Universidad de Harvard, es cierto. Este, con mucho gusto, lo que acaba de decir, que nosotros miramos dónde estemos, dónde vamos y cómo podemos ir de manera, ¿verdad? Conjunto, esto es tan importante y agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Peter, nuevamente, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, Franklin. Buenas noches a tu audiencia. Un gustazo estar de nuevo, esta vez acompañándote junto a Lani y espero que Lionel también logre llegar a tiempo. Igual, muy agradecido por toda la actividad de ayer con el apoyo a Movir y creo a todas estas madres, sin duda que siguen luchando por sus hijos bajo este régimen y que no se han cansado y yo creo que esa lucha va a valer la pena y está inspirando no solo a nosotros en El Salvador, sino a muchos pueblos en el mundo que están aprendiendo esta resistencia. Y que felicidades a ustedes por ese esfuerzo de ayer, que bueno, han sido 2, 3 días, ¿no? Ha sido muy ajetreado, han tenido mucha presencia, muy valiosa. Hemos tenido, hoy cierra el viernes, sábado y domingo, hoy cierra el plantón digital. Lani, aquí estamos, nosotros le hemos llamado plantón digital a una modalidad de batalla mediática para tratar de derrotar
la desinformación, la información a medias que circulan instancias oficiales, pero además para derrotar la manipulación de la opinión pública. Y esto es un esfuerzo que estamos conjuntando una serie de periodistas, comunicadores, analistas, generadores de opinión, creadores de contenido, que nos hemos unido para tratar de afrontar esto, porque aquí hay que decirlo, Lani, no sé si tú estás enterado, tú conoces El Salvador, ya has estado aquí, pero aquí uno de los mayores enemigos que tiene la información real y objetiva es una enorme plataforma de desinformación que maneja el oficialismo. Entonces, por eso ahora estamos cerrando un plantón digital que está enfocado en darle, en acompañar solidariamente la voz de miles de víctimas inocentes que han sido capturadas durante el periodo del régimen de excepción, que ya no es un régimen de excepción, porque la excepción es una cosa, es clarísima, pero este régimen lleva ya 3 años operando aquí en el país, donde se han suspendido derechos constitucionales de la población. Digamos, so pena o con el argumento de que ha sido la única estrategia que se puede utilizar para derrotar a las pandillas. Pero esto, bueno, es un debate, tal vez lo podemos discutir aquí. Leonel, bienvenido, buenas noches. Y llegaste a tiempo, ¿verdad? Ya vi. Buenas noches. Bueno, me alegra no estar tan tarde. Leonel, te presento rápido. Está con nosotros Peter Nataren. Ya conoces tú a Peter, de A de Santa Marta, y también el doctor Lanny Smith, docente de la Universidad de Harvard. Vamos a otra, ahorita precisamente presentándonos. Bueno, si quieren, vamos entrando en materia. Hay una, me gustaría primero decirles que me gustaría que fuera una plática, una conversación y que pudiéramos aprovechar la posibilidad o la oportunidad que tenemos al doctor acá para que pudiéramos conversar con él y tratar de extraer algunos aportes al debate que aquí tenemos muy intenso. Nosotros somos un país pequeño, pero con un debate muy intenso. Entonces, a ver si podemos aprovechar eso para ir aterrizando en algunas conclusiones al final. Quiero poner en primer lugar este tema. Hace, hace 2 semanas, ¿sí? Hace 2 semanas más o menos, eh, el presidente Donald Trump recibe en el Salón Oval a Nayib Bukele. Y todo el mundo estaba a la expectativa de que esa sería una reunión de alguna manera trascendental para los salvadoreños en el exterior, para los salvadoreños en el país, a partir de que se pueden abordar temas relevantes con una de las principales potencias del mundo. Sin embargo, los resultantes de esa reunión básicamente se marcaron en utilizar a una cárcel que se le llama el SECOT como un instrumento o una herramienta política que desde el análisis que se ha venido discutiendo en dos objetivos. Uno, para criminalizar la migración y el otro, para utilizarla como una herramienta comercial en el sentido de que podamos hacer un negocio. Usted ahí le deposito eh, migrantes que ellos después empezaron a llamar criminales, terroristas y otro tipo de adjetivos, digamos. Quisiera preguntarte, doctor Lenny, este manejo que se ha venido haciendo, porque ha sido como una característica desde que Trump asume este segundo mandato, ¿qué señales marca en el ejercicio de la política y qué alertas podríamos tomar, digamos, como señales claras para poder anticipar condiciones, situaciones que pueden venir más adelante? Como me gustaría decir palabras dulces y suaves, como no hay problema y como no hay nada para molestarnos, pero usted como salvadoreño sabe súper bien que no es así. Si es que un joven que ha llegado desde El Salvador, así jovencito, con todo el abrazo aquí en los Estados Unidos, de repente fue agarrado por el ICE, por la migración, y enviado a El Salvador fuera de su niño de 5 años, fuera de su esposa, fuera de su comunidad.
sin haber cometido error ninguno. Si ese puede pasar a esa persona, y si esa persona no está así defendido por su gobierno, cualquiera de los dos, porque ahora debería ser, ¿verdad?, abrazado por ambos gobiernos, pero al revés. Si es así con esa persona que no ha ni siquiera un problema de tráfico que sabemos y es tratado así, ¿qué nos espera? Cualquiera que es así visitando o que ha hecho su deber de querer una vida mejor para sus hijos, para sus abuelos, todo. Ese es el problema. Y imagínense, esa misma persona, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho, hay que facilitar su regreso. ¿Y qué ha hecho el presidente de ambos países? Tratar estos jueces con poco respeto o nada de respeto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que se va a tratar jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y hay mucho para hablar y discutir sobre ese corte como es, pero todos dijeron, hay que facilitar su regreso. Eso es una sola persona. Son muchas personas que están encarceladas injustamente. Pero yo señalo esto. Cuando el presidente de los Estados Unidos no está escuchando y haciendo lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, estamos en peligro de una autocracia que es realmente súper preocupante, porque eso es solo un señal, son varios señales. Varios de los jueces que han dicho no hay que deportar la gente de Venezuela y otros así, no hay que hacerlo, han sido ignorados. Y a la vez, cuando era claro quiénes fueron esos jueces, pues sale la petición de quitar estos jueces de su puesto. No sé si ustedes han visto este fenómeno en El Salvador. Yo sé perfectamente que han visto. Pero ¿cómo es que es posible que un país que tiene una constitución está actuando así? Entonces es preocupante. Y es interesante que hay muchas personas en los Estados Unidos que hasta ahora están dando cuenta que puede ser que estaban en un gran problema. Hay manifestaciones. Ya hemos visto dos. Vamos a ver posiblemente otro el día 1 de mayo, aunque es una celebración que no es oficial en los Estados Unidos. Yo sé que en El Salvador es un día así de descanso, porque es Día del Trabajador, pero aquí no es así, aunque inició aquí, pero eso es gran historia. Entonces, ¿qué otra cosa? Las comunidades, mis pacientes, porque soy doctor, las personas que conozco en la comunidad andan con un miedo tremendo, que van a ser agarrados sin haber hecho nada, solo con una cara que parece salvadoreña, latino, o si quiere, negro. Entonces, esto es terrible, porque esto es comunidad que tiene miedo de hacer sus oficios, llevar sus niños a la escuela, a kinder, ir o llevar sus niños al hospital, ir a la iglesia para rezar sobre el Papa que acaba de salir, el Papa que nombró Monseñor Romero, San Romero, que descanse en poder. Entonces, todas esas actividades del ser humano, ya en todo esto pueden entrar la migración, el ICE ahora. Y esto ha puesto con tristeza el pueblo entero, los que realmente tienen corazón y espíritu de pensar en su prójimo, en su prójimo. Así estamos, incluso en los Estados Unidos. Y no sabemos dónde vamos a terminar, porque el presidente actual está diciendo dos cosas que son preocupantes, y ustedes ya seguro que han escuchado. Uno es que quiere agarrar ciudadanos de los Estados Unidos, puros ciudadanos, incluso los que nacimos acá, y llevarlos a El Salvador y pagar
El Salvador para su mantenimiento. Es otra fuente de, como explorar un fuente de oro, ¿verdad? Este es otro tema que podemos hablar, ¿verdad? De los minas de oro, pero es fuente de oro, ¿verdad? Agarrar personas y mantenerlo. Y yo creo que El Salvador, en su mayoría, no quiere tener la reputación de ser el cárcel del mundo. No creo. Hay demasiada alegría en El Salvador para que termina que personas piensen así nomás. Y la otra cosa interesante que tiene que ver con lo que acaba de decir, ¿verdad? Sobre la Constitución y toda esa cosa es que el presidente Trump, que sí fue elegido esta vez así legítimamente, dice que está pensando ir por una tercera vez, ¿verdad? No respetando las leyes, la Constitución. Esto hemos visto en otros países, pero hasta ahora no hemos visto, y él tranquilamente diciéndolo, flotándolo como idea. Esas son cosas que son como exploraciones de cómo concentrar el poder de tal manera que es imposible que los jueces, los abogados, los congresistas puedan hacer nada. No creo que estamos en este momento, no hemos llegado a este punto, pero están explorando, están poniendo tortugando, podría decir, poner este proceso en camino. Y en ese caso, pues el pueblo de los Estados Unidos tiene que despertar. Y algunos se están despertando. Ya, si han visto las manifestaciones, pero no solo esto, que hay mucha gente que están preguntando, ajá, ¿es esto que realmente votamos? Bueno, yo no voté, ¿verdad? Por eso, pero la gente que votaron incluso para el presidente Trump, muchos de ellos están diciendo, pero no me parece exactamente lo que está pasando ahora. Lamentablemente, algunas personas sí, algunas personas están felices que agarren y encarcelen otras personas siempre y cuando no es ellos ni sus hijos. A ver, quiero dejarle la palabra a ustedes, Peter y Leonel, para ver si podemos ir interviniendo. Ustedes me dicen quién toma la palabra ahorita para darle seguimiento al tema. Peter, ahí te veo Dale, ya. Lionel. Yo pues, a agarrar. A ver, Bueno, Leonel, dale. retomar lo que ha dicho Lani, yo lo dije el domingo pasado, que nosotros tenemos que aprender de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la manera que ha respondido el pueblo a estas alertas que ha mencionado Lani. Que nosotros fue lo que nos pasó primero con la pandemia, por ejemplo, cómo se fue configurando la manera de meter terror al pueblo salvadoreño, cómo lo fueron encerrando, limitando en sus derechos, restringiéndose muchas cosas de las mismas libertades en medio de la pandemia. Al final se fue configurando una manera en la que nos montaron el régimen de excepción y que se ha convertido en una herramienta para torturar a muchísima gente, asesinar a muchísima gente, no solo a pandilleros, sino a muchísima gente que lo ha demostrado muchas organizaciones de derechos humanos. Y ahora pues enfrentan represión también de parte de este régimen. Tenemos ya gente exiliada que ha dicho las verdades sobre todas estas violaciones que ahora nos sumergen ya en un proceso de régimen de excepción por más de 3 años creo ya. Entonces, nosotros no logramos ver estas alertas a tiempo, o si las vio algún sector muy reducido en aquel momento del 2022, cuando comenzó el régimen de excepción en marzo, muchísima gente no lo aceptó como una visión a largo plazo de que había que tener mucho cuidado. Ahora vemos cómo se reducieron todos nuestros derechos y no hay vuelta atrás. Tenemos un presidente inconstitucional reelegido cuando la Constitución no lo permitía. Los 7 artículos te lo prohibían. Y eso pasó acá y una forma en la cual estos configuraron toda su estructura fue desmontando la corte, poniendo sus propios jueces, los mismos que le dijeron se puede reelegir, su propio fiscal, y ahora no podemos desde la institucionalidad decir que tenemos una posibilidad de cambiar esto a corto plazo, es imposible. O sea, la gente está tan sometida y está tan
tan apresurada, muchísima gente despertando que votó por este régimen, pero que no tiene las herramientas constitucionales libremente para ejercer el derecho al voto y cómo poder sustituir esta clase que se ha instaurado ahí y que ahora los mecanismos que van a usar son a largo plazo. Entonces tenemos una violación de derechos humanos constante y creo que vamos muy lejos en este proceso. Entiendo muy bien lo que dice Lani, que yo lo mencioné el domingo pasado en este espacio. Allá la sociedad lee y tiene una capacidad más distinta por los niveles educativos a ver esas alertas y ha comenzado a protestar en la primera marcha, entiendo que fue en más de 1.400 puntos, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de Europa que están siendo afectados con toda la política de Donald Trump en cuanto a aranceles. Y bueno, Europa tiene sus propias cosas con Estados Unidos que también están siendo afectadas, como tratados y todo eso que les ha vinculado siempre a sus intereses. Entonces, eso último que dijo Lani, yo lo vi como una alerta también. Trump se ha sentido en los primeros días de su gobierno con mucho poder, ha hecho cosas muy apresuradas, creo que sin mucho plan, muy similar a lo que hace Bukele en El Salvador, que no hay ninguna planificación, sino que es lo que se te viene a la cabeza de un día para otro. Tal vez el grupo de supremacistas que ha estado al lado de Trump pueden tener un plan de cómo quieren configurar la destrucción de quizás muchas instituciones, muchas herramientas, muchos candados en Estados Unidos. Y lo habían venido manejando así, pero con las primeras marchas que se han dado, como que están entendiendo que la cosa no está fácil hacerlo. Y él había hablado ya del tercer mandato, por ejemplo, cuando la Constitución de los Estados Unidos ha sido una de las más estables por casi, bueno, 200 años, creo. Entonces hay una característica muy interesante. A tiempo han visto el fenómeno y yo creo que a tiempo van a terminar con ese Ojalá. pronóstico, en lo cual se ve que va caminando Trump. Entonces, el tema es El Salvador, cómo está sumergido en esto y cómo vemos un Bukele también totalmente sometido a los intereses de Trump. Y este Bukele arrastrando todo lo que el pueblo salvadoreño no quiere. O sea, usar nuestro país como una cárcel, que ahora nos conozcan en toda Europa, que somos los carceleros, en toda Sudamérica. Somos la vergüenza institucional y no es porque el pueblo salvadoreño sí lo quiere, sino porque hay un tipo que está totalmente sometido, que lo esperan eh, la situación con el CROC en Nueva York y muchas otras situaciones que han pasado, como lo último que ha pasado en Panamá. O sea, son aspectos que lo van a determinar sometiendo a lo que diga Trump para ser muy puntuales en la reunión oficina oval, viste cómo fue la característica, las expresiones faciales, o sea, totalmente sometido. Entonces, eso nos va a traer muchísimas consecuencias. Lamentablemente, uno de los primeros que han sufrido consecuencias con estas relaciones, pues es el caso de los más de 200 venezolanos metidos en una cárcel donde está la MS-13 del barrio 18. Muchísimos de esos venezolanos no tienen nada que ver con las pandillas de Venezuela. Y ahí cabe la situación de este señor salvadoreño también, que ahora se ha convertido ya en un conflicto entre la corte, como lo dice Lani y la administración Trump, arrastrando a un Bukele también en medio de este conflicto, que va a ser al final una cuestión diplomática a largo plazo y no se resuelve puntualmente. Lionel, ¿querés intervenir para Sí, aportar aquí? mira, a mí me gustaría aprovechar esta valiosísima oportunidad de conversar con el doctor Lani Smith eh, y hacer un parangón, ¿verdad? Entre Bukele, El Salvador y Trump en Estados Unidos, porque eh, muchas de las cosas que están pasando allá ya las vimos aquí, ¿verdad? Y entonces yo le quería preguntar, doctor, sobre cuáles son los contrapesos que tiene Trump
y por dónde podrían ir las posibilidades realmente de frenarlo y de evitar que Trump acabe con la democracia en Estados Unidos como lo ha hecho Bukele en El Salvador. Porque Trump y Bukele pertenecen a una misma modalidad de gobernar, digamos, es decir, estas autocracias que tienen dos características importantes. Tienen más, pero digamos, las dos características que más resaltan son, la primera tiene que ver con la parte comunicacional, es decir, son autocracias desinformativas, es decir, se fundamentan, se sostienen mediante estrategias propagandísticas basadas en la desinformación y la posverdad. Es decir, el que Bukele y Trump mientan de manera sistemática, casi de manera patológica, es parte de este componente que tienen las autocracias, la parte desinformativa. Ya decía Fran al inicio que en el caso salvadoreño, Bukele tiene un aparato propagandístico enorme, ¿verdad? Que incluye medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, prensa escrita, en manos del Estado, una gran cantidad de medios privados afines a su gobierno, ¿verdad? Que, digamos, reproducen de manera acrítica y presentan como información la propaganda gubernamental. Y luego todo un aparataje digital, ¿verdad? De granjas, de troles, de cuartos de guerra digital, que actúan de manera coordinada, ¿verdad? Cuando deciden poner un tema, se ponen en función de eso desde las redes sociales de Bukele hasta el último troll, pasando por una diversidad de redes y de un aparataje comunicacional enorme. Entonces, en el caso de Trump, ¿verdad? Es parecido también, ¿verdad? Y la otra característica de estas autocracias tiene que ver con que solo pueden funcionar fuera de la legalidad, ¿verdad? Solo pueden funcionar sin contrapesos y respetando las reglas democráticas, violando las leyes, ¿verdad? Por eso es que tienen un afán de desmantelar la separación de poderes, la independencia de los jueces. Entonces, ¿en qué medida en Estados Unidos, digamos, Trump tiene la posibilidad de no hacer eso, de no destruir la institucionalidad? Porque en El Salvador prácticamente no hay institucionalidad. Aquí decimos incluso que ya no tenemos república, ¿verdad? Porque un aspecto fundamental de un modelo republicano es, ¿verdad?, la separación de poderes y los pesos y contrapesos. Entonces, en El Salvador, Bukele es rey, o sea, él controla todo el aparato estatal, o sea, todo, pero todo, ¿verdad? El gobierno, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? 57 de los 60 diputados son de su partido y de partidos aliados. Tiene el órgano judicial, tiene la fiscalía. Desde el 1 de mayo de 2021, cuando ya él tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, aprovecha para destituir al fiscal y poner a uno afín a él. Destituye a los magistrados de la Corte Suprema y nombra magistrados afines, de tal manera que Bukele tiene el control de todo el aparato estatal y no tiene ningún contrapeso, ¿verdad? Entonces, digamos, Trump,
qué posibilidades tiene de ser frenado, digamos, ¿verdad? Entonces, si pudiera comentar un poquito eso. Y luego me gustaría también conocer un poquito más, doctor, sobre la reacción ciudadana, ¿verdad? Porque yo he visto, a mí me llaman la atención dos fenómenos. Primero, toda esta movilización que hubo el 5 de abril, ¿verdad? Que hubo protestas en más de 1000 lugares en Estados Unidos, incluso hubo fuera de Estados Unidos también, pero en Estados Unidos hubo protestas en 1200, 1300 lugares. Y luego también me ha llamado la atención esta gira que encabezan Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, le llaman la gira contra los oligarcas, contra el gobierno de los oligarcas. Entonces, o sea, son dos dinámicas ciudadanas que me parecen muy relevantes. En El Salvador, la mayor respuesta ciudadana que ha habido frente al autoritarismo de este gobierno y el desmantelamiento de la democracia fue en el año 2001, ¿verdad, Frank? Cuando se dieron las protestas aquellas, el 15 de septiembre, y luego hubo otras, ¿verdad? Pero luego esas protestas se vinieron reduciendo, menguando, ¿verdad? Y es hasta hoy que se vuelve a generar un poco de movimiento ciudadano, especialmente en oposición a la reactivación de la minería metálica, ¿verdad? Que es un tema que logra adhesiones incluso más allá de sectores de oposición, ¿verdad? Mucha gente que apoya al gobierno de Bukele no quiere minería, ¿verdad? Entonces, ahí es donde en El Salvador ahorita tenemos un debate, ¿verdad?, sobre la posibilidad de que a partir de la resistencia contra la minería se pueda ir generando un movimiento social más amplio. Entonces, digamos esas dos cosas, doctor, en resumen. ¿Cuáles son los frenos, los contrapesos que podrían salvar la democracia en Estados Unidos frente a la amenaza autoritaria de Trump? Y dos, un poco hablar más de la reacción ciudadana, si hay como algunos elementos más específicos que nos pudiera compartir, de tal manera que nos sirvan a nosotros para entender, ¿verdad?, lo que pasa allá y para, como decía Frank, cómo lo aplicamos en la pensada nuestra aquí, ¿verdad? Quizá, si me permitís así rapidito, agregarle un elemento, porque me pareció bastante completo la forma en que has planteado estas preguntas, pero yo le agregaría un tercer elemento a esta característica de práctica de gobierno, doctor, es que funciona también sobre la base de la política del terror y el miedo. Y entonces ese es un factor que yo también veo en Estados Unidos. Tal vez eso lo puede incorporar en el debate. Bueno. Bueno, si hablo, primero voy a decir que me da alegría que esa ley de 2017 contra la minería, me da alegría que hay posibilidades de que aunque la ley ha sido acabado, pues que hay gente que quieren resucitar el espíritu porque eso fue, hay que recordar que esa fue una ley, y yo no soy salvadoreño, ¿verdad? Pero tengo mucho amor para El Salvador y su pueblo y gente adentro, mucho amor y he visto, imagínense, una ley que está votado por todos elementos de la derecha, de la izquierda, porque todos aman sus hijos y sus hijas. Y por eso pasaron la ley contra la minería, porque no quieren que la Río Limpa sea pues un lugar de muerte. Así que vamos a decir eso me da alegría escuchar eso. Ahora para intentar contestar, recordando que no soy abogado, no soy congresista, no soy político más allá de médico, porque había un doctor Virchow que dijo que los doctores, ¿verdad?, y los políticos tienen algo que ver, porque nosotros diagnosticar, ¿verdad?, buscamos prevenir y estamos en esto. Yo creo que no está ahora esa conversación en lo cual estamos tiene elementos de prevenir y elementos, eso es una prevención secundaria. Es después del ataque de corazón hay que prevenir que hay otro.
hay que prevenir que haya un derrame. Eso es lo que estamos buscando, que no hay un derrame ahí total en El Salvador y no hay un derrame cerebral en los Estados Unidos. Eso es una cosa que va uniendo los pueblos, ¿verdad? Los pueblos de El Salvador y hay muchos salvadoreñas y salvadoreños dentro de los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, incluso, ¿verdad? Partes muy lejos de acá. Pero la relación entre los Estados Unidos y El Salvador es muy estrecha y muy profunda y tiene muchos elementos de alegría. No hay que olvidar la alegría, ¿verdad? De trabajo, de la celebración de las pupusas. No hay que olvidar que tenemos mucho en común y que todos somos americanos, ¿verdad? Desde Tierra del Fuego hasta allá donde ya no hay hielo, por la calentar, ¿verdad? El mundo. Entonces, voy uno por uno y voy a empezar de atrás, de lo que decía, ¿verdad? Sobre el terror y el miedo. Esos son elementos siempre de la autocracia, siempre de los que quieren aplastar el espíritu humano, el terror y el miedo. Y esos es como un canto de presidencial ahora mismo, de hablar como la gente que no son completamente blancos y no son completamente que venían en el Mayflower, en el barco Mayflower en los Estados Unidos. Cualquiera que no es así, no es realmente un estadounidense o un norteamericano. Y eso es pura mierda. Perdón que lo digo. Eso es decirlo así es decir terror. Y ahora, pues, la gente que andan buscando abrir los vidrios de los carros para sacar a la gente que ni siquiera fueran la gente que ellos buscaban. Gente diciendo que van a llegar en el infierno, por ejemplo, en Boston o que sea. Es siempre buscar crear terror y miedo. Entonces, bien dicho. Pero en El Salvador ni en mucha parte de los Estados Unidos, sobre todo la gente negra, la gente afroamericana, el terror no es algo nuevo. El terror es algo que han tenido que sobrevivir toda su vida, por generaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer desde cualquier punto en los Estados Unidos para enfrentar este terror es buscar unirnos con el bueno, con el ser humano. Y se puede ver que mucha de la gente que han sido agarrado y llevado a El Salvador ahora mismo por fuerza, raptado, su comunidad, y no solo su comunidad latina, su comunidad entera, la gente que está mirando, aquí estamos y nos han entrado y nos han violado como comunidad. Estas personas están ya despertados. Y esto es lo que realmente tarde o temprano tiene que pasar dentro, y espero que temprano, porque si no va a estar muy tarde. Y eso es lo que tiene que pasar en todo el pueblo de los Estados Unidos. Las personas tienen que despertar y recordar que el prójimo, aunque sea gay, aunque sea trans, aunque sea de otro país nacido, aunque sea de otro color, todos somos seres humanos. Y hay que andar organizando con esa mentalidad. Y precisamente esto es lo que está pasando. Eso que acaba de hablar del 5 de abril. Eso fue algo muy interesante. Eso no pasó así como mágica. Ese pasó porque hay gente que están escuchando, pensando, buscando, como dice Silvia, la rabia es mi vocación. Hay gente que están realmente buscando qué hacer. Y qué hacer es organizar en comunidades. Y esto está pasando ahora mismo.
yo he visto en comunidades, y no solo en el noreste ahí, sino también en el sur, en Georgia, en Texas, en lugares donde el mismo partido político de Trump ha ganado. Aún así, en esas comunidades están organizando. Y espero que esta organización va a seguir. Lamentablemente, hablando de médicos, lo que hablaba sobre el proceso en El Salvador, y repito que no soy salvadoreño, repito que amo mucho los salvadoreños y el país y el pueblo. Ahí está, la evidencia es clara, ¿verdad? Y la razón y cómo hicieron esto, pues uno se puede estudiarlo, ¿verdad? Como un libro de poder. Es bastante, fríamente mirándolo, es bastante impactante y qué hacer con esto no es tan obvio. Simplemente hay que seguir escuchando las voces que se puede. En los Estados Unidos espero que se pueda aprender de alguna manera y no dejar pasar esto. Espero. Ahora la pregunta es, ¿qué es el contrapeso? Y estamos mirando ahora mismo la lucha de contrapeso. Un juez, otro juez, la Corte Suprema, dicen cosas, están ignorados, están completamente ignorados o están ignorados y reciben un texto que desprecia las opiniones del juez. No, ese falta de respeto es quizás otro elemento, el cuarto elemento que va allá con los otros. Pero la pregunta es esto, ¿qué puede hacer dentro de los Estados Unidos para arrastrar esta autocracia? Y es como un teatro que está actualmente pasando enfrente de nuestros ojos. Pueblos pequeños están moviéndose. Ese movimiento de Bernie Sanders, ojalá de algo sirve, no sé, un poco a distiempo, un poco a distiempo digo, pero ojalá de algo sirve. Pero lo que más me llama la atención es la organización de los pueblos pequeños que se muestran capacidad de hacer algo un poco más grande, como hicimos el 5 de abril. Hay muchas personas que están sumamente interesadas en no terminar una dictadura en los Estados Unidos. Hay otros que parece que le da igual, y la mayoría de ellos tienen mucho dinero, pero hay muchas personas que no. Y incluso ese mismo que está pasando hasta ahora, muy tarde, en la Universidad de Harvard, ha vuelto que tiene un poco de espalda. La Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard no es una universidad pública como tiene ahí en El Salvador. Es una universidad privada con billones y billones de dólares ahorrados o invertido, incluso invertido en compañías que hacen bombas, que hacen masacres. Pero aún así es un lugar donde se supone que se puede aprender. Se supone que se puede estudiar cómo curar enfermedades, cómo se puede pensar de un lado a otro lado, pero cómo puede pensar uno. Y esa universidad al final, después de haber hecho muchas cosas en anticipación de lo que iba a hacer como demanda de presidente Trump, pero al final la Universidad de Harvard ha dicho que no lo vamos a permitir que se mete, dígale que no se mete, y hasta ha hecho juicio contra el presidente Trump en quitar los billones de dólares que fueran destino para estudiar enfermedades y otra cosa. Entonces, eso está bueno porque son varias universidades que han unido, ¿verdad? Que han sentido el valor el valor de
de lucha, podemos decir. Y eso es una cosa muy buena, muy buena. A tiempo y se puede decir muchas cosas muy complicadas, pero menos mal que hasta ahora ha hecho esto y varias universidades más uniéndose, ¿verdad? Eso es una cosa. Otra cosa, los jueces, hay muchos jueces, incluso los que, algunos que ha puesto en su lugar el presidente Trump, que no creen que es buena idea lo que está pasando y se miran adentro en su humanidad y dicen cosas que son efectivamente frenando este eh, pensamiento de hacer una tercera vez presidente y otra cosa, pero de ninguna forma estamos fuera de peligro, al opuesto, estamos en un gran peligro ahora, los Estados Unidos, para terminar igual que ha puesto, ¿verdad?, la situación en El Salvador. Por eso digo, los pueblos nuestros son unidos en una manera más allá. Ahora, hemos visto en el espíritu de luchadores y sobre todo de los que saben luchar con espíritu, y yo no soy nada religioso, pero yo sé cómo amar el San Romero, yo sé cómo admirar la gente eh, de las pequeñas comunidades de la base que han unido. Se llama ayuda mutua en los Estados Unidos, que sea, pero el amor tiene mucho que ver. Es el amor que tiene que unirse contra un amor, no solo así un amor de hablarlo, sino un amor de acción para enfrentar el terror y el miedo. Y yo creo que pues la gente de los Estados Unidos tiene mucho para aprender del pueblo salvadoreño. Y por eso estoy tan orgulloso para estar presente hoy noche con ustedes, escuchando y aprendiendo. Muchas gracias. Peter, ¿tenés alguna reacción con esto que hemos escuchado? Ahí me han surgido varias dudas. Correcto, correcto. El llamado a la unidad es importantísimo que hace el ANI y creo que eso se ha visto de costa a costa en Estados Unidos estos días. Importantísimo, la gente ha reaccionado con carteles. Yo incluso he visto carteles en esas manifestaciones que dicen fuera dictadura. O sea, muchísima gente, por ejemplo, de Estados Unidos, ha visto esto desde lejos. Este miedo, digamos, a una dictadura, nunca creo que lo habían sentido, como lo expresa Lani, me imagino. Hasta ahora quizás es un peligro, pero nunca se había visto de esa manera como Trump lo está queriendo hacer ese proceso. Entiendo que hay hasta una jueza, por ejemplo, capturada ya por el FBI, cosas que me imagino que no son normales en la historia de Estados Unidos. Entonces, el llamado a la unidad es importantísimo y entiendo que muchísimos sectores de los distintos extractos de la sociedad norteamericana han salido a marchar y están viendo que, por ejemplo, lo que ha pasado en nuestros países, lo que está pasando en El Salvador, ya no lo pueden ver desde lejos. Y la gente ha visto esa alianza de Trump y Bukele como una cosa muy peligrosa y ha visto o sea, Lenny sabe perfectamente qué significa, por ejemplo, la presencia de senadores han llegado a exigir que quieren ver a este señor que es salvadoreño, que está detenido sin ningún delito en nuestro país y públicamente diciendo Bukele que es un criminal, incluso en la oficina Oval lo dijo ante los medios de comunicación. O sea, esa cosa creo que alarma muchísimo a Estados Unidos y yo entiendo muy bien cuando Lani dice, incluso están ofreciendo que ciudadanos norteamericanos sean encarcelados también allá alquilando espacio en El Salvador. Entonces es una alianza muy peligrosa, sin hablar de Milei, pues que es el otro que está alrededor de estos señores. Entonces pienso que las reacciones que han habido, por ejemplo, de Harvard,
es interesante, de repente planta actitud. Eh, Había habido muchos problemas incluso internos en Harvard con el tema de Palestina, por ejemplo. Pero en este Ujú. tema de cuando son atacados por Trump, pues creo que hay más unidad interna y responden y se unen muchísimas otras universidades, cosa que en El Salvador no hemos podido hasta ahora progresar. Digamos, tenemos nuestra universidad con casi 50 millones de dólares robados prácticamente en los últimos años por la administración ya inconstitucional de Bukele y no reaccionamos, la universidad no ha logrado esa característica que tenía antes de la pandemia, que había muchos problemas internos, pero había mucha capacidad de reaccionar, de manifestarse. Entonces, son los efectos, como decía en un principio, que trajo la pandemia, desmovilizar y encarcelar muchísimo liderazgo de los distintos movimientos como sindicatos, como los ambientalistas, activistas de derechos humanos, de la comunidad LGTBI. Entonces, creo que la unidad también de pueblo a pueblo es muy importante en este momento. Eh, Harvard, por ejemplo, ha abierto en algún momento a través del ANI espacios para que el caso Santa Marta haya sido expuesto ante grupos de estudiantes. Eso es muy importante porque adentro de Harvard también se conoce por parte de sectores estudiantiles la lucha que se tiene en Cabañas con el tema de la liberación de los cinco y eso une pueblo a pueblo y es importante en esta coyuntura donde ambos, un presidente y un presidente constitucional han hecho una alianza, entonces no nos queda otro camino que conectarnos pueblo a pueblo y esta, por ejemplo, este espacio que estamos desarrollando en este momento es un paso muy importante. Yo pienso que la Academia de Estados Unidos, los activistas de Estados Unidos deben de venir a estos espacios para que nos vayamos entendiendo las herramientas también de solidaridad y de comunicación mutua que tiene que haber entre nuestras comunidades y esas comunidades que están siendo amenazadas, perseguidas. ¿Viste lo que pasó? Creo que fue en Colorado, donde entró la policía a una discoteca y arrestaron a 100 personas que las califican de indocumentadas. Entonces, todo ese terror al final tiene que generar una organización de base dentro de Estados Unidos y debe de impulsarnos a nosotros en El Salvador a unirnos más, porque la gente en estas comunidades que han vivido en la remesa ahora deben de entender el peligro con Trump que tiene esa entrada de ingresos y el peligro que tenemos con un Bukele saqueando el dinero de las medicinas, saqueando el dinero para los útiles escolares de nuestros hijos. Entonces la gente al final debe de entender el camino tan peligroso y que esa alianza de estas dos personas va a profundizar más y nos va a llevar a un ciclo que podría llevarnos muchísimos años para salir de todo ese retroceso. Esa sería mi Ujú. opinión con respecto a esto. Leonel, tú tienes reacción. Sí, Después de ti. sobre esto que dice Peter, me parece importante lo del, en la medida en que el pueblo salvadoreño y el pueblo estadounidense se enfrentan a dos autócratas que son aliados, eh, no aliados en una relación de igualdad, ¿verdad? Evidentemente, Bukele es el súbdito y Trump es el patrón, ¿verdad? Pero digamos, son dos autócratas aliados. Entonces, Dos malvados. no queda más que, ¿verdad? Establecer las alianzas entre pueblo de El Salvador y pueblo de Estados Unidos. Fíjense que Ujú. hay un artículo interesante en el Faro, doctor Smith es un medio muy reconocido internacionalmente, lo habrá escuchado. Hay un artículo interesante que se llama La maquinaria anti-Trump se enfrenta a Bukele. No sé si lo pueden ver. Lo escribe Ricardo Valencia, que es como corresponsal del Faro en Washington. Y lo que plantea Ricardo es que, digamos, los sectores democráticos en Estados Unidos eh, ven con preocupación, ¿verdad? Justamente el vínculo Trump-Bukele y con la misma aversión, con el mismo rechazo que ven a Trump, empiezan a ver también a Bukele.
¿verdad? Esa es una muy mala noticia para Bukele, ¿verdad? Que todos los sectores que están contra las políticas de Donald Trump también están contra Bukele. De hecho, una de las consecuencias que ya hay es del gobernador hay un gobernador ya en Estados Unidos, no sé, Peter, si vos, de Illinois, ¿verdad? De Illinois, ajá, ahí está Chicago, ¿verdad? En Illinois, Sí. que ya ha anunciado sanciones, bloqueos para El Salvador, ¿verdad? Entonces, en la medida en que los sectores anti-Trump también se vayan enfocando contra el régimen de Bukele va a tener problemas. No sé si el doctor pudiera comentar algo en ese ámbito, digamos, qué tanto la aversión a Bukele puede ir creciendo en los sectores, digamos, democráticos, progresistas de los Estados Unidos, porque creo yo que ese es un factor que le puede ser determinante a Bukele en el futuro. Es decir, en la medida en que Bukele amarra su futuro y su destino muy directamente a Trump, ¿verdad? Porque de alguna manera los gobernantes salvadoreños en el pasado y bueno, y los gobernantes de América Latina, eh, aun cuando tengan alguna afinidad, ¿verdad? Los de derecha, una afinidad más con el republicano y los de izquierda, más afinidad con los demócratas, pero en su política de relacionamiento buscan tener contacto con ambos sectores, ¿verdad? Pero Bukele ha roto esa perspectiva y ha puesto todos sus huevos en el canasto de Trump, ¿verdad? Entonces, en la medida en que Trump, ¿verdad?, vaya para abajo, porque yo creo que Trump va a ir para abajo, ¿verdad?, con todas esas locuras que está haciendo, por lo que decía el doctor, ¿verdad?, Smith, mucha gente se está diciendo, bueno, no fue por esto lo que votamos, ¿verdad? Pero además con todas estas locuras de los aranceles y eso, ¿verdad? Trump pueda ir en picada, ¿verdad? En las elecciones de noviembre del otro año podrían los demócratas, ¿verdad?, darle una derrota a Trump en las legislativas. O sea, Trump incluso pudiera, en el peor de los casos, para él no terminar siquiera su mandato, ¿verdad? Está con esa locura de que se quiere reelegir, ¿verdad? Pero lo que en la realidad es posible es que él ni siquiera termine su mandato. Y entonces, si Trump cae, se lleva de arrastre a Bukele, ¿verdad? Porque Bukele amarra todo con Trump. Entonces, si él puede hacernos ahí alguna reflexión en eso, digamos en concreto, ¿qué tanto el sentimiento anti-Trump es también sentimiento anti-Bukele en Estados Unidos? Mire, lo único que puedo decir en esto, porque vamos, vamos a ver si las... puedo tener mucha esperanza, me encanta. La que le acaba de decir sobre las posibilidades de terminar esto, eso es me encanta la capacidad de soñar y soñar despierto que tenés, y me encanta, y yo apruebo. Y como doctor, pues yo digo, cuando tengo un paciente que está sufriendo de cáncer, como está sufriendo los Estados Unidos del cáncer, del racismo que está, ¿verdad?, manifiesto por el presidente actual. Entonces, cuando yo miro esto y hay una persona que dice, hay esperanza, yo digo, sí, hay esperanza. Vamos a enfrentar ese cáncer, vamos a enfrentar este racismo, vamos a enfrentarlo, vamos a dar la terapia de todos modos y vamos a seguir. No solo sobrevivir, vamos a bailar. Muy bien, me encanta. Pero esto no va a pasar sin una gran lucha. Ahora, yo no sé, el look, como decía, el look, ¿verdad? De poner detalladamente margaritas enfrente de un prisionero y un senador fue bastante visto, podemos decir. Es para decir, esto fue tiene que ser súper dunto, súper idiota de no mirar lo que
era el intento con ese pequeño detalle, ¿verdad? Y este detalle habla de muchos detalles más grandes. Ahora, yo no sé si al final el turismo, el invitar las personas, porque ustedes han visto, hay un clientel ahora que llegan a El Salvador desde los Estados Unidos, un poco fuerte y hermoso, y me encanta. No sé hasta qué punto este va a ser afectado por el seco, por este miedo y terror, pero puede ser. Y si fuera así, fue un apuesto muy mal por parte, ¿verdad? De él que invitaba a mandar todo el pueblo para meter en un cárcel, ¿verdad? Que también no es un buen look para un país tan hermoso, tan lleno de amor y poesía como El Salvador. Así que no sé, porque realmente yo creo que eso como lo que ha puesto, lo que ha dicho, puede pasar, pero yo no sé. Hasta ahora, lo que sí he visto es que hay muchas personas que están asombrados de, de raptar, de raptar personas en su lugar, en su comunidad y llevarlos al infierno. Y una persona que dice que es con sonrisa, que es dictador y dictador cool, decir que las cosas así son bienvenidos es un poco raro, ¿verdad? Es un poco, no, la gente, mucha gente en los Estados Unidos están mirando y dicen, algo está ahí que no es correcto. Entonces, si esta duda que está puesto, ¿verdad? Por las acciones se desarrolla a un pensamiento un poco más fuerte, puede pasar, no sé. Me gustaría que fuera posible decir, como decía Franklin al principio, que la gente de los Estados Unidos son leídos o tienen quizá criterio para decidir de alguna manera más allá que otra gente en el mundo, pero la verdad es que yo no he visto esto. Muchas personas en los Estados Unidos, sobre todo la gente que han tenido la vida cómoda, no han puesto su mente a ver la realidad del pueblo entero y sobre todo el pueblo que no tiene voz, que tiene voces acallados. Entonces, hasta ahora hay gente que están despertando y ojalá que despertamos bien. Ojalá. Dice, voy a leerle unos comentarios. La gente está comentando de todo, aquí hasta de las margaritas. ¿Cuántos conectados tenés para que le digas al aire? Hay 200, un poco más de 200 conectados y bueno, voy a leerles algunos comentarios. Dice, Trump, ¿será que Trump podrá también usar o pasar elecciones fraudulentas? Así como se está viendo lo de la Constitución, se pasa la ley por encima. ¿Será que también va a ser fraude en las elecciones? Dice, hay que decir que las remesas para nuestro país son el sostén más fuerte de nuestra economía y seguro que estas van a ser afectadas por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí le preguntan, mire, ¿usted se dio cuenta, doctor, de algo que pasó en Panamá? Ahí detuvieron un cargamento y a ver si Peter también comenta después. Pero aquí dice, doctor, ¿qué le recomienda a los políticos? Dice, margaritas con sal, con azúcar o con café con cremora en polvo. Dice. Haciendo una alusión a ese barco que encontraron, porque ahí encontraron café con polvo. Hay que reír a la vez llorar. Hay que reír A la vez llorar, reír y preocuparse también, porque eso. Dice, yo creo que Bukele y las focas se creen todas sus pajas, dice, y no quieren y nos quieren hacer creer lo mismo que ellos están viendo. Hay que tener cuidado.
Dice, en El Salvador lo que funciona con las dictaduras es la huelga de brazos caídos. Esa es la lucha. Debemos comprar suministros para una semana y esto va a ser duro. Eh, Dice que no le quepa duda que el abuelito Trump va a intentar con toda seguridad quedarse en el poder después del 2028. Vean las apuestas, lo que la gente te está leyendo. Eh, Dice, dame un segundo. Muchas gracias, doctor Lanny Smith, por su solidaridad con El Salvador. Esto me recuerda a Chomsky y muchos norteamericanos que dieron su vida en la guerra civil salvadoreña por nuestra patria, dice. Aquí en El Salvador hay muchos norteamericanos que están enterrados sin haberse reconocido, sin reconocer en El Salvador, dice. Muchos norteamericanos enterrados que no fueron reconocidos en El Salvador. Supongo que habla del periodo del conflicto armado. El régimen de excepción no permite que el pueblo se manifieste en su totalidad. En Estados Unidos, el ejército no persigue a la gente en manifestaciones. Aquí en el país sí. Dice, al César lo que es del César. Y Pinochet volvió por lo menos la economía chilena en la número 1. En Latinoamérica, lo cual de cara a Bukele nunca va a poder hacer con la economía salvadoreña. Buenas noches a todos los pensantes, dice conectados, llegando y dejando mi like. Buena temática, gracias por toda la información. Saludos al doctor, dice. Una pregunta, buena pregunta, Leonel, para el doctor, dice. Lo que pasa es que en Estados Unidos, Trump ya casi le está valiendo todas las leyes, dice. Allá no, ya le está valiendo todas las leyes. Eso hay que ver. Bueno, le voy a dar un comentario al final. Voy a seguir leyendo algunos comentarios así. Dice, la detención de la jueza o el juez de Wisconsin es un plan para meter miedo al sistema judicial de Estados Unidos y eso probablemente le va si no le resulta, le va a generar problemas a Trump. Dice, con el caso del alijo de drogas en Panamá, quiero saber si tienen alguna reacción. Saludos, Fran, feliz noche. Hace unos días arrestaron a una jueza en el estado de Georgia. ¿Cree que esa tendencia va a seguir por parte de Trump y hasta qué nivel lo va a llevar? Dice, desde que Trump entró, este término, desde que Trump entró, Wall Street ha perdido cerca de 7 trillones de dólares. ¿Cree que se acerca una depresión? ¿Cómo ve la economía en Estados Unidos y cuánto nos puede afectar a nosotros? Tengo entendido, vamos a ver. Híjole, que son un montón. Estoy tratando de seleccionar aquí. Sí, pues son un montón. Bueno, me voy a quedar ahí. Nada más, yo quería hacer para que lo agregue ahí y también ahí Peter y Leonel, si tienen alguna consulta para dejar después al doctor. Yo creo que en este esquema de la modalidad o del formato que usted ha planteado, doctor, me gusta digamos, esta forma de abordarlo. Si nosotros le hiciéramos desde la perspectiva médica un chequeo a lo que está pasando con nuestras democracias, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de recetársele? Porque en el caso nuestro, el cáncer que usted dice ya tocó niveles críticos, ¿ya? Críticos. O sea, el cáncer ya hasta con quimioterapia es probable que no logre, ¿verdad? Que no logre curar la enfermedad. No sé a qué nivel lo ve allá, entonces si nos puede hacer una reflexión más usando ese término y luego usted dice felicidad, ¿verdad? Felicidad, amor. Esto también tiene mucha connotación, digamos, porque al final de cuentas, en realidad somos seres que convivimos en este mundo. Y yo creo que en nuestro país, lo voy a poner así, no sé cómo está Estados Unidos, porque lo que oigo son algunas reacciones, pero aquí en el país hay mucho odio, hay mucho veneno, hay mucha división, confrontación y mucho temor y terror.
hablar de amor, hablar de felicidad, hablar de esperanza en el país es bien difícil. Por ejemplo, hoy estuvimos en el cierre de un plantón digital. 85.000 es el dato que se maneja, pero todavía no es un dato oficial. 85.000 salvadoreños capturados. 3 años está rompiendo el régimen de excepción ya, más de 3 años. Y muchos de ellos no han tenido derecho ni siquiera a la primera audiencia. Es decir, no han tenido derecho a justicia, pero ya de ellos, eh, por lo menos datos corroborados, 390 han fallecido en las cárceles del país. Y se habla de que ese número puede ser N cantidad de veces mayor. No hay una institución donde quejarse, donde pedir ayuda, no existe una procuraduría, o sea, no existe formalmente, pues, o sea, formalmente ahí están, pero realmente no existen. Funcionarios que no responden, que atienden nada más la orden de presidencia. Entonces es bien difícil hablar de amor, hablar de felicidad, hablar de esperanza en un entorno donde todo parece que está en contra y sobre todo de los más pobres, de los que no tienen quien por ellos. Vaya, ahí le dejo. Yo no sé si Leonel y Peter quisieran agregar algo para dejar al doctor al final unos elementos. Peter. No, Está bien, yo escuchar a Lani, aprovechar ahora que ha hecho espacio, una persona Listo. súper ocupada y agradecerte mucho y sobre todo la audiencia, hay más de 200 personas escuchándote, muchísimas preguntas que creo que es difícil darles paso. A ver, doctor, No, pues le mira, una cosa. dejamos los micrófonos. Si yo hablo del amor y esperanza es porque a la vez estoy hablando de la rabia. Y entonces, este, nosotros necesitamos entrar a la rabia creativa. Pero la rabia creativa tiene que proceder del amor, tiene que proceder del espíritu humano. Si estamos vivos, aún en el seca, a donde sea. Hay mucha gente que de alguna manera están vivos. Hay demasiados muertos. Hay demasiados muertos de todo índole. Y este racismo que habla, este fascismo que realmente lleva a la muerte. Esto es algo que hay que enfrentar y hay que enfrentarlo de manera creativa y hay que enfrentarlo de manera ser humana, si no terminamos igual, ¿verdad? Eso es conocido. Entonces ¿quién soy yo para hablar de felicidad o del amor? Nada más un ser humano, pero un ser humano que acompaña a la gente, que son pacientes míos, que son comunidad mío, que son comunidad ajena, en cualquier esquina del mundo, por ellos y ellas tengo amor. Y esto es parte de resistencia, ¿verdad? En todo ser, todo de los siglos, ¿verdad? Pero realmente las esperanzas que podemos ver desde El Salvador aún, aún están vivos, aún están algo para dar inspiración, aunque estamos en un tiempo bastante oscuro. Pero estás hablando, yo estoy hablando, estamos hablando los cuatro, estamos escuchando a 200 y quizás mucho más. Entonces, hay que seguir en este esperanza y con amor, pero también con rabia, también con creatividad. Hay que analizar, hay que enseñar a los niños, hay que realmente usar lo que tenemos eh, para promover lo que es la dignidad humana. Y, y la dignidad humana va contra todo este miedo, contra todo ese terror que estamos hablando. Entonces si vamos a hablar de cáncer, de racismo, también vamos a hablar de la prevención,
la prevención primaria, prevención secundaria. Lo que estamos haciendo ahora mismo en esa conversación, que no ha vuelto a una discusión, pero esta conversación es andar preparándonos para seguir creyendo que otro mundo es posible y que nosotros podemos ser parte de un mundo mejor en la cotidiana y en el futuro. Yo agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Aprecio toda la confianza y abrazo que me ha entregado el pueblo salvadoreño en mi pasado. Yo no digo que tengo, no merezco esto, no sé cómo me pasó, pero agradezco mucho. Y con todo respeto, yo de ninguna forma digo que es fácil hablar de amor o pensar en amor en ese momento, simplemente que es imprescindible hacerlo. Y muchas gracias. Usted me ha enseñado y me ha inspirado mucho en esa hora y pico atrás. Y yo tengo confianza en que vamos a estar, ¿verdad? Así, junto, pensando y aprendiendo y con creatividad en un futuro. Y muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. En realidad, ¿cómo nos pasamos de la política a lo más importante, que es la persona? ¿Oh? Debe ser así. Le agradezco el tiempo, de verdad, y que nos dé la oportunidad de conversar con usted. Le agradezco a Peter por el enlace, por la conexión que hace. Si tiene rato de no venir al país, debería darse una vuelta un día de estos y también nos da una mirada. Aquí hemos tenido mucho turista que ha venido ahora y yo creo que hay de todo tipo de opiniones, ¿verdad? De todo tipo de opiniones. Pero siempre es bueno tener una mirada desde afuera. Yo creo que eso es importante, una mirada desde afuera, ¿verdad? Le agradezco, doctor, nuevamente por hacer el tiempo, que espero que no sea la última vez. Espero que más Como que adelante no. podamos hacer una consulta nuevamente como médico de la vida que tan difícil está ahora, ¿verdad? Quiero también agradecerle a Leonel. Gracias, Leonel, por hacer espacio, por compartir con nosotros y por Y participar en grandes esta charla que preguntas hemos también. tenido. Muchas gracias. Sí, gracias a vos y sobre todo gracias al doctor. La verdad es que su cierre me parece brillante y oportuno, porque fíjate que esto de recuperar la dignidad humana, es decir, si le quisiéramos seguir poniendo características a las autocracias, pudiéramos también agregarle que un elemento fundamental es que buscan destruirle la dignidad a las personas. Es decir, para el gobierno de Bukele, la gente no tiene dignidad, es decir, piensa que los puede engañar, que los puede conformar con promesas falsas. ¿Qué sentido de la dignidad humana tiene Bukele cuando el ministro de Obras Públicas, para que no estén criticando el desastre en Los Chorros, les proyecta el partido del Madrid y el Barcelona en una plaza pública? ¿Qué sentido de dignidad, cuánto valen? ¿Qué tan dignas son las personas para este régimen? Que frente a todo el acabose que tiene su imagen ahorita, con lo que le pasa con Trump, con la requisa del alijo de droga en Panamá, y con todo esto hace un anuncio del salario mínimo falso, además pírrico, que no significa nada frente al alto costo de la vida. Es decir, estos autócratas piensan que la gente es tonta, que la gente no vale nada, que la gente no es digna. Entonces yo creo que el sentido de recuperar la dignidad y aquí toda esta referencia al amor y a la ternura y todo esto, me parece que es
completamente necesario. Yo creo que es una de las cosas que también hay que trabajar, es decir, hay que hacer que la gente se siente digna, que la gente vale mucho más de lo que el gobierno piensa que valen, ¿verdad? Entonces, así que me parece fundamental y ojalá, ¿verdad? Lográramos platicar otra vez y con la Seguro. audiencia, ¿verdad? Con los que están ahorita y con los que van a ver después este programa. Y saludo a Hay que, Peter. hay que dejar la recomendación. Ahora hay que enfocar la rabia, ¿verdad? Hay que enfocar la rabia. Sí que la rabia desenfocada hasta uno mismo le puede pegar. Hay que Mm. enfocarla, ¿verdad? Y de manera creativa, ¿verdad? Para que nos traduzca otra cosa. Peter, palabras de cierre, Peter. Bueno, interesante y creo, como dicen los zapatistas en México, la divina rabia es algo que Sí. impulsa a la resistencia de hace muchas décadas ahí en Chiapas y siguen, no han sido sacados de ahí, siguen defendiendo sus territorios, sus bosques, son autónomos, tienen sus propios sistema médico, económico y siguen siendo uno de los movimientos quizás de más enseñanza, de vida comunitaria, de economía para el mundo. Entonces, tenemos mucho que aprender de ese pueblo indígena, de esa resistencia y que ellos han acuñado muchísimo, lo que dice Lani, la, la divina rabia, algo así parece que es lo que ellos dicen siempre. Entonces, creo que es una buena enseñanza lo de compartir esta noche. Somos pueblos. En este caso, nosotros tenemos como más de 3 millones de personas residiendo en Estados Unidos. No importa el estatus, pero residen allá. Y eso nos vincula con la sociedad norteamericana, con ese espíritu siempre de solidaridad que ha habido desde los años 80 y que sigue una hermandad entre comunidades del país y grupos organizados estadounidenses y creo que eso va a crecer. Hay un momento muy importante que va a crecer y espero que después de esto que está pasando en Estados Unidos haya muchísimos cambios, que les Sí. toque de nuevo llegar a gobernar y que creo que esta sacudida que están teniendo pues le genere otra diversidad de pensamientos muy progresistas. Creo que el hartazgo llevó de nuevo a Trump al gobierno. Aquí el hartazgo llevó a Bukele en su momento y la gente no lo vio como un peligro y ahora estamos en una larga noche oscura, digamos, con este inconstitucional. Entonces creo que esa sacudida en Estados Unidos pues, podría traer cosas muy buenas creo, para la sociedad en el futuro si logran sacudírselo pronto y ojalá eso también le traiga beneficio a nuestra comunidad salvadoreña ya. Yo creo que nuestra comunidad sí tiene muchísimo miedo e incluso yo, mi último momento en Estados Unidos fue octubre pasado, hablaba con muchísima gente. Lamentablemente, muchísima de nuestra gente tenía una gran esperanza en las mejores condiciones económicas y de trabajo que iba a generar Trump y yo Ujú. incluso a muchísimos les dije, ustedes van a pagar porque Trump las últimas elecciones las perdió porque no ejecutó lo que prometió contra ustedes. Y muchos no creían y muchos decían que Trump era la salvación de la economía en el momento en lo que estaba pasando Estados Unidos con Biden. O sea, sinceramente no había muchas opciones, pero al final Trump tiene encerrados a muchísimas de estas personas que yo vi en su momento y que ahora no quieren hablar de ese pensamiento porque creo que se equivocaron profundamente y es el karma porque muchísimos de esos fueron los que apoyaron a la reelección inconstitucional de Bukele y votaron de manera electrónica muchísimo y ahorita creo que el karma es muy difícil y ojalá se aprenda de eso. Nosotros no podemos ser enemigos de nadie, de fuera de nuestras fronteras, somos el mismo pueblo, la misma gente. Hasta ahora creo que
No he conocido más de 300 ciudades que he visitado en Estados Unidos en los últimos años. No he conocido a un salvadoreño, una salvadoreña que haya emigrado por placer. Todo el mundo ha emigrado por buscar una vida Mira, vas a conocer, distinta. Claro, porque los multimillonarios que tenemos en El Salvador tampoco, creo, por lo menos hay creo que Simán o alguien se ha ido, no multimillonario, pero no por placer, sino huyéndole al régimen. Entonces, ni los multimillonarios viajan a Estados Unidos por placer y quedarse a vivir allá. O sea, nosotros tenemos, como dice Lani, un país muy bonito, tenemos muchas raíces en nuestras comunidades, no queremos irnos de acá. Nuestras diásporas llevan 20, 30 años y muchísimos piensan que aquí tendrán que regresar. Y claro, muchísimos regresan incluso Por eso cuando la mueren campaña de de aquí viejos. vivimos, aquí resistimos, vos. La campaña de aquí Eso vivimos, es aquí resistimos. Eso es lo fundamental. Entonces creo que el mensaje de Lani, pues yo le veo muchísima esperanza porque nosotros somos un pueblo que depende muchísimo de Estados Unidos. Hay muchísima influencia, hay muchísima, y ha habido muchísima transculturización. Y no creo que haya sido tan sana mucha parte de la transculturización neoliberal, pero al final es lo que pasa con nuestras nuevas generaciones, incluso nuestras generaciones fueron afectadas con eso, entonces dependemos muchísimo de lo que pasa en Estados Unidos y creo que este eje del mal que tenemos ahorita, Trump, Bukele, Milei, tendremos que ser los pueblos de América que tendremos que resistir y derrotarlo, entonces pienso que esa luz y esa marcha que ha tomado Estados Unidos con las últimas dos manifestaciones que ha despertado también a Europa, que Europa está sintiendo la sacudida económica, las decisiones que toma de un día para otro Trump, porque en esto siento que hay muchísima similitud también con Bukele, o sea, toman decisiones torpes de un día para otro, luego se retractan, luego tratan de desmentir, o sea, es un juego muy interesante. Yo pienso que somos los pueblos los únicos que tenemos que llegaron al poder de una manera que en su momento la gente lo vio como la única salida al hartazgo. Yo creo que toditos vamos a aprender. Va a ser un proceso doloroso, pero vamos a aprender Hay que, muchísimo. yo solo me pongo a pensar, es que me he quedado clavado, doctor Lani Smith, me he quedado clavado con esto del amor y la rabia. Y le quiero decir esto, mire, ¿sabe qué figura se me viene a la mente? Es Monseñor Romero, fíjese. Amaba tanto a su gente, a la gente, y la amaba, y a sus sacerdotes, ¿va? El amor, ¿va? Reflejado en un comportamiento, en una actitud, en una cercanía que le provocó tanta rabia que se enfrentó a lo que más temor le tenía el pueblo. Y bueno, los costos, ¿verdad? Conocemos la historia. Pero allí es donde uno ve, yo me imagino esa figura de lo que usted dijo, el amor y la rabia. Hablamos de amor, pero a la par hablamos de rabia. Mm. Y entonces yo creo que ahí hay señales. Buena plática, yo me quedo hasta ahí nada más. Ay, Les gracias. agradezco, de verdad. Les agradezco. Doctor Larry Smith, docente de la Universidad de Harvard, médico, ha estado aquí en El Salvador, ¿verdad? Que me dice, Peter me dice que estaba ahí en Morazán, ha pasado por Morazán y no sé por dónde más. Pero bueno, bienvenido siempre. Aquí es un país con mucho cariño. De verdad Gracias. que con mucho amor, Lo esperamos pronto. cariño, aunque de vez Gracias. en cuando con mucho miedo y temor, pero bueno. Lani, Abrazos a los tres. Y bueno, Lani, antes que se vaya, a ver, se está organizando un evento grandioso para julio en Los Ángeles, donde Lani está poniendo muchísimas energías para hablar sobre la situación de Estados Unidos, sobre El Salvador. Se va a recoger muchísima gente de todo Estados Unidos, eh, de otros países, para reflexionar sobre este duro momento que están pasando nuestros pueblos. Entonces, es importante decirlo quizá, Lani, porque también es abierto para mucha gente que tenga posibilidades y encontrarse, abrazarse y discutir sobre esto y buscar estrategias, medidas de solidaridad entre los pueblos. Será un gran momento ese evento para 18 y 20 de julio en Los Ángeles. Y es excelente. cierto que escogemos a Los Ángeles precisamente por la cantidad de salvadoreñas y salvadoreños que estén por ahí.
el exceso, ¿verdad? No solo salvadoreños, sí, salvadoreños, pero en gran parte por ese vínculo. Esperemos, ¿verdad?, tener la oportunidad de hacer ese tipo de reflexión que hemos gozado en los últimos que 80, que sea, minutos. Seguimos con ese estilo de reflexión y reflexión con pensamiento de qué hacer. Eso es la idea. Así que lo que dice Peter es cierto y bienvenida, bienvenido. Y lo que la inspiración, el conocimiento que ustedes me han entregado con esa conversación, pues claro que vamos a intentar incorporar en esa reunión también. Así que muchas gracias. Buenas noches a los tres. Un abrazo y gracias por Abrazo estar en este a programa. toda tu audiencia. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Chao, Buenas pues. noches. Dios. Bueno, me quedo un ratito con ustedes. Quiero leer sus comentarios. Me pareció que la plática tiene varios ángulos, la verdad, varios ángulos. Corta para todo lo que teníamos que tocar, pero deja claro una serie de aspectos. Voy a leer algunos comentarios y luego cerramos la reflexión. Vamos a empezar aquí. Una bendición tener a gente como el doctor Smith, dice Tony Camargo. Abajo con la migra, Jaime. Muchas gracias, doctor Smith, por su participación. Ustedes que están en la lucha. Fíjense que cómo se compara ahora Estados Unidos con El Salvador. O sea, en el fondo hablábamos de las mismas condiciones situacionales, similares, ¿verdad? Sí, similares. Entonces, es importante para que vean ustedes cómo estas formas, estos pensamientos autocráticos llevan al mismo enfoque, al mismo nivel de presión. No importa si hablamos de qué tipo de marco político estemos hablando. Pero bueno, hablábamos características similares. Doctor Lani, tengo entendido que usted pertenece a la salud pública. ¿Cómo se han visto afectados los fondos? Bueno, habló de los fondos también. Desde que entró Trump en este término, esto lo tocamos. Buenas noches, Frank, gracias por su valentía. Aquí andamos, de eso se trata. Barcito FM Number One. Hace unos días arrestaron a la jueza, tocamos este tema, voy a adelantarme, con el caso del alijo de drogas. Bueno, este tema ha quedado francamente con muy poca credibilidad. El manejo que hizo al final el ministro de Defensa, que ha sido básicamente el único que ha salido a dar una reacción por parte del gobierno. Y fíjense cómo es la cosa. Han, ha, ha sido tan fuerte el impacto, tan fuerte. Estas son cosas concretas que tenemos que analizar. Ha sido tan fuerte el impacto de esa noticia de una incautación de droga, de cocaína en Panamá, que ha tenido este régimen que salir a dar una versión. Y es la versión que ha dado el ministro de Defensa. Una versión poco creíble, vaga, muy débil. Insisto, el uso del Twitter para este tipo de casos me parece una forma muy poco seria para abordar. Estamos hablando de que un gobierno, este gobierno de El Salvador, aparece vinculado con el narcotráfico. O sea, esta es una cosa gravísima, de alta gravedad. Y usted pone a un ministro, digamos, un ministro, ¿va? Que ya se lo describí a usted, a que dé una reacción por una cuenta de Twitter o de X. O sea, esto me parece que es simple y sencillamente ver este tema como que si fuera, no sé, un comentario vago de algo, ¿no? De entrada, si eso considera este gobierno que es una reacción
al tema este tan grave de que su gobierno, este gobierno, sea relacionado a una incautación tan enorme de droga en Panamá, porque aparece que sale desde aquí la embarcación. eh, Usted no puede salir con que voy a poner un tuit para aclarar. De entrada, eso simple y sencillamente hay que desconocerlo. O sea, un gobierno no puede hacer eso. Esto requiere una reacción distinta. Hay que enfrentarse a la prensa, hay que responder a los medios de comunicación, hay que dar la cara. No puede salir un funcionario poniendo un tuit, hombre, en una cosa tan grave que arrastra a todos ellos y sobre todo el mismo funcionario público, al mismo político de este grupo en el poder, se lo arrastra. Si usted considera que el ponga un tuit es suficiente para aclarar o para responder a un caso de tanta profundidad y gravedad como esa, permítame, pero usted tiene que revisarse, tiene que revisarse. O sea, estamos hablando de relación de un caso de narcotráfico vinculándose al gobierno de El Salvador. Y usted pone un tuit para aclarar eso de entrada. O sea, le digo que de entrada, sin ir a estudiar lo que dice y lo que pone ahí, eso de entrada no es serio, no es serio. Y como no es serio, simple y sencillamente no vale la pena ni comentarlo. O sea, esto debe responderse de otra manera, con la claridad, la contundencia y con la presencia que requiere. No va a poner usted a un ministro que ponga un tuit. O sea, de entrada eso le digo, no solo es poco serio, sino deja claro que ante situaciones tan graves como estas, este grupo de políticos en el poder prefieren manejarlo con distractores, prefieren manejarlo con poca seriedad, prefieren manejarlo como que si fuera un tema marginal. Y al contrario, buscan crear cajas chinas, agendas de desinformación, montan otro tipo de situaciones. Entonces, ahí les dejo un poco la valoración sobre esto. La detención de la jueza, bueno, hablamos de estos casos. Buena pregunta de Leonel, dice. Trump ya casi está validando las leyes en ese país. Buenas noches. Dice, al César lo que es del César. Esto lo vimos. Prefiero norteamericanos que pelearon a la par del pueblo. Correcto. Que no les quepa duda, esto también lo vimos. Vamos a ver si vamos más abajo. Dice, saludos al pueblo pensante de Estados Unidos y al doctor Randy Smith. El problema de Estados Unidos son los políticos y las políticas contra el pueblo. Bueno, estas características se repiten en todos estos países que están siendo gobernados o controlados por este fenómeno de la autocracia. Y me gustó ese término, de la autocracia desinformadora, desinformativa. Lo queremos ver en todo el 1 de mayo. Ahí vamos a estar, 1 de mayo. Mañana arrancamos ya esta campaña, 1 de mayo. Mañana va a estar con nosotros en la noche, a las 8 de la noche, les adelanto, la profesora Idalia Zúñiga. Por varias razones hemos estado en el plantón, esto no ha podido, iba a estar ayer, no pudimos porque estábamos en varias cosas, pero ya mañana nos acompaña en el programa de la noche en el barcito y vamos a hablar poco de los temas de la agenda de lucha del 1 de mayo, cómo va la organización, qué otros aspectos están planteados. Eh, Vamos a hablar del 1 de mayo y los temas colaterales en relación a esto. Ya me desahogué y la dictadura seguirá campante en el hoyo que dijo Trump. Sumemos esos delitos arriba para que estos espacios lleguen, esos deditos, dice, para que estos espacios lleguen a otras personas, please. Michi, gracias, Michi, saludos. El pueblo salvadoreño pagó caros a elegir falsos cristianos. Muy lamentable que los hayan apoyado, un violador de derechos humanos. Dice 121 likes, gracias gente, recuerden.
Huelga de brazos caídos, dice, lo importante no es consumir al millonario, sino si no nos salimos de nada. Doctor Smith, aquí siempre gozamos, dice, pero en El Salvador el amor y un bate para salir a la manifestación. Está bueno. Gracias, Fran, por no bloquear los comentarios fuertes. Hay opositores que bloquean los comentarios. Bueno, no sé. Carla Bukele ya lo había dicho antes, a lo que se dedicaba Bukele. Es hermana, ¿verdad? Ella, Carla Bukele, es hermana, ¿qué sería? Hermana de padre de Bukele. Buen trabajo, Fran, te felicito. Tú eres de los jóvenes con muchos huevos para luchar, dice. Bueno, ojalá que también la gente tenga y para comer también. Tu sacrificio es bien profundo. Dice, incansable este esfuerzo. Lo mínimo que podemos hacer es apoyar esta batalla. Eres una persona muy inteligente. Gracias. Fíjense que estamos trabajando, espero yo que nos salga. Miren, yo estoy bastante satisfecho. Bueno, primero quiero decirles para cerrar este programa de hoy que estábamos pendientes con la plática de doctor Smith. Me cayó súper bien, de verdad. Creo que tiene no logramos platicar a fondo, pues no queda chance, porque éramos varios, pero es una primera vez, ojalá que podamos tener una plática más adelante, pero deja ideas muy puestas para que las podamos desarrollar. Así que yo creo que fue una buena oportunidad, qué bueno que podamos tener contacto con docentes de Harvard. Vamos a seguir en esta exploración, porque yo sí creo que tenemos que tener miradas de afuera. Es bueno tener miradas de afuera, pero no miradas de afuera de gente como Romeo Lemus y eso no, digamos, miradas de afuera, pero que tengan sentido, pues lógico, sentido común, ¿ya? No ese tipo de abordajes. De hecho, si ustedes todavía ven por ahí, les recomiendo que se salgan de ahí, que vayan a ver otras cosas mejor, más educativas, más interesantes, más informativas. Bueno, miren, estamos tratando de hacer de cara al 1 de mayo un esfuerzo especial con la resistencia digital. Queremos hacer una transmisión conectando, si hay 2 o 3 o 4, las que sean, marchas que salgan. La idea es que podamos hacer una transmisión única, pero enlazando todas las marchas en línea para que ustedes puedan ver todo lo que está pasando desde todos los puntos de vista en una sola plataforma. Estamos ajustando para ver cómo y dónde lo hacemos. Les vamos a comentar, pero la idea es poder conectar la mayor cantidad de canales a partir de una transmisión anfitriona y conectar al resto, pero que podamos tener enlaces directos, que podamos conversar con la gente que está en una marcha, en la otra. Si la gente no se quiere unir físicamente, nosotros los vamos a unir digitalmente. Fíjense cómo es la cosa. ¿Qué les parece esto? Entonces, estamos haciendo los ajustes. Aquí venimos con las pilas bien puestas y la gente no se cansa. Entonces, vamos a trabajar con el equipo de resistencia digital para terminar de jalar y unir digitalmente en estas plataformas en las que hemos montado una preciosa comunidad y que va creciendo. Vamos a unir a todas estas ramas que andan ahí. Eh, Risotto, como dicen, ¿verdad? Vamos a unir a todas estas ramas. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a comentarles, yo creo que ya el martes, si pudiéramos tener ya el martes una propuesta ya aterrizada, se las vamos a comentar para que ustedes puedan ver. Pero la idea es conectar todos los canales posibles, todas las páginas de Facebook posibles y conectar los canales de TikTok posibles este 1 de mayo a partir de un esfuerzo empujado, digamos, jalado, articulado por Resistencia Digital que nos permita tener en una sola plataforma que va a ser transmitida de manera en línea con todas las plataformas de Facebook, de YouTube y de TikTok, eh, lo que está sucediendo. Así que va a ser interesante. Vamos a ver si podemos hacer eso. Conectamos a todo el mundo
Esto es parte del esfuerzo que vamos a ir haciendo. Este plantón ha sido muy interesante, nos ha permitido explorar otras áreas que no las habíamos visto. Creo que vamos recogiendo una experiencia muy importante y también creo que ha sido muy positivo. La verdad, hemos logrado colocar durante 3 días el tema de las víctimas del régimen, de la necesidad de eliminar el régimen ya del país, de crear las condiciones para una lucha social fuerte, permanente, constante, consistente y creciente para derrotar este enfoque de mantener un régimen donde nuestros derechos están suprimidos. Y yo creo que todo esto se va a poder hacer, acercarnos a las víctimas. Como les dije, vamos a ir a hacer visitas directas a sus hogares para conocer, para que vean ustedes el perfil de la persona. El más pobre es el que está siendo más jodido, el que está siendo más perseguido, el que está pagando la factura más alta. Y entonces en ese sentido hay mucho que comunicarles todavía. Y yo estoy convencido de una cosa, miren. Aquí hablamos de unidad y hablamos de unidad. Y bueno, hoy tocamos el tema de unidad. Lo puso el doctor Smith. Dijo la unidad, ¿cómo lo llamó él? Bueno, por aquí no. Dijo, habló de unidad, habló de felicidad, habló de amor. Entonces, nosotros hemos venido hablando de organización, de la comunidad, del trabajo que hay que hacer en la comunidad, allá donde está. Y ahí se entrega el amor. Eh, entonces, vamos a ir a entregar amor. Así lo vamos a trabajar. Pero vamos a ir con la gente, porque eso nos va a cargar. Yo estoy seguro que nos va a recargar, nos va a súper recargar de energía positiva para poder, y de mucha creatividad, y de mucha buena vibra, para poder seguir en esta batalla. La manera de recargar esa energía es yendo a la gente, conectando a la gente de manera directa. Entonces vamos a ir a visitar unos hogares que vamos a terminar de ajustarlo con Samuelito, con Samuel, de Movir, ¿verdad? Para en los próximos días. Les vamos a comentar también. Todo esto que les estoy contando ha salido de este plantón. Creo que ha sido un buen ejercicio, de verdad que sí. Hay que felicitar a todo el equipo, a todos los comunicadores, periodistas, creadores de contenido, analistas, editorialistas, columnistas, toda la gente que está formando parte y que ha contribuido con este esfuerzo. Se va sumando todos los días alguien más. Y por supuesto, a todos ustedes que son una comunidad que le da vida a este esfuerzo. Eh, no sé, yo ya voy a conectarme con los muchachos porque después de estar en el programa no me percaté cómo ha seguido. Y nada más quiero cerrar, miren, ahí les compartí hoy en la mañana una entrevista que tuvimos con Samuel, una muy buena entrevista. Se las dejé colgada ahí por si la quiere ir a ver. Esta mañana la dejamos colgada y también compartí la presentación de la última investigación que ha hecho el COP, que es el Centro de Opinión Pública, un proyecto de Carlos Araujo, en esta iniciativa que ha tomado de su nuevo canal de YouTube, un medio de comunicación más que se incorpora. Démosle la bienvenida, vayan a visitarlo. Si el contenido les parece, suscríbanse, comenten, opinen. El canal se llama En Blanco y Negro y es un esfuerzo para tratar de compartir estudios, análisis de opinión de la percepción pública. Y ahí está la presentación de una primera encuesta, de un primer ejercicio de investigación de opinión pública, una encuesta que se corre hasta febrero, creo, si no mal me acuerdo, hasta febrero. Él ha prometido, bueno, en ese programa que hizo, Carlos Araujo ha prometido que va a tratar de hacer un esfuerzo mucho más constante, más frecuente, de mantenernos informados. Esto también es información que nos sirve, que nos alimenta, nos permite despejar cosas. Ahí, por ejemplo, se hablan de dos temas que tocamos acá. Ahí están medidos, ¿verdad? ¿Qué opinan los salvadoreños sobre la minería?
más del 75% de la población no está de acuerdo con la minería en este país. Ahí está planteado. Ustedes pueden ir a verlo. Y también yo colgué las láminas en mi página de Facebook, por si quieren ir a verlo. Y también pregunta Carlos Araujo sobre qué opinan los salvadoreños de que Estados Unidos esté mandando migrantes al SECOT. Y tampoco los salvadoreños están de acuerdo en que el país se convierta en una cárcel internacional. Entonces, aquí van viendo ustedes, estos son temas que en el camino Bukele ha ido perdiendo y va a seguir perdiendo, va a seguir alejándose de la gente, del sentir y de lo que la gente quiere. Y por eso es que se ven obligados a salir con medidas ocurrentes o improvisadas, como este anuncio del incremento al salario mínimo. Como decía Leonel, insuficiente, por supuesto, porque en realidad el país requiere una serie de medidas que compensen un poco la situación crítica en materia económica. Pero bueno, improvisación y medidas populistas que lo que buscan es tratar de detener la caída de la popularidad y la imagen que está deteriorándose de Bukele a partir de comprar voluntades, de hacer regalos, de circo, de repartir un poco el recurso público para tratar de ganar adeptos y bajar un poco la crítica. ¿Cuánto le durará? Yo creo que eso ya no le dura. Yo francamente creo que todas estas medidas se quedan en la superficie y la gente lo está entendiendo de esa manera. O sea, usted puede pintar de todos los colores posibles la fachada, pero el interior sigue estando tan carcomido y deteriorado que nosotros aquí en esta plática le llamamos cáncer. Ese cáncer no se cura con una pomadita. Ese cáncer requiere otro tipo de tratamiento. Y esto es un poco lo que hablamos ahora. Vean cómo lo que conversamos ahora se traduce ya en la práctica. Usted no puede atender una situación tan grave con una pomadita. ¿Ya? Esto necesita otro tratamiento. Usted no puede reaccionar a un señalamiento o sea, tan profundo, tan crítico, tan alarmante como la droga que se ha decomisado en Panamá con una publicación de Twitter. Hombre. Eso es ser un chabacán. Eso es ser bajero, chabacán y discúlpeme, pero poco responsable, hombre. De entrada, ese funcionario pena debería de darle, pena. O sea, le están acusando de que hay droga que ha sido transportada de aquí, enormes cantidades. Y pone un tuit y seguro, estoy casi seguro que para ese tipo, sí, para ese tipo tan poco serio, ya eso es suficiente. Poner un tuit y ya estuvo, no, ya estuvo, ya dejen de opinar y dejen de preguntar, ya estuvo. No, hombre, no, este tipo de políticos son sinvergüenzas, de verdad, sinvergüenzas. Tienen que salir a dar la cara. Y no él, más arriba, porque él en realidad es gato, va. No, te estamos hablando que este tema se trata de otra manera. Bueno, platicamos, tuvimos la conversación con nuestros invitados, estamos cerrando semana, estamos cerrando Plantón Digital y creo que inmediatamente pasamos página y nos conectamos al 1 de mayo. Buenas noches. Gracias por esta semana, duro trabajo, pero buena semana, de verdad. Muy positivo, buen debate, buen análisis, buenas pláticas y yo creo que vamos avanzando. Despacito, despacito, pero vamos avanzando. Por lo menos más atrás no me siento. No creo que vayamos para atrás. No sé qué tanto avanzamos, pero para atrás no vamos. Creo que hemos avanzado. Les agradezco, comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Descansen. Nos vemos mañana, lunes, arrancando. El mes se está acabando también, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Nos quedamos por aquí. Buenas noches y los espero mañana en las virales y en la noche.